Buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a esta sesión de hoy, 28 de septiembre de 2023, de metrología y normalización. Entonces, vamos a estudiar hoy este tema de termometría, volumetría y masa, donde la volumetría se refiere a la medición de volúmenes, termometría, la medición de temperatura, y pues masa se refiere al estudio, medición de la masa. Su nombre lo indica. Entendiendo que la masa es una representación de la cantidad de sustancia y que en el sistema internacional se mide en kilogramos. Entonces, en la volumetría, podemos definirla como un método de análisis químico utilizado para obtener la concentración de un reactivo que es una concentración desconocida a partir de otro reactivo cuya concentración es conocida. Entonces, para entender lo que es la volumetría debemos definir algunos términos. Uno es la reacción volumétrica, que es la reacción química sobre la que se basa el método. Debemos conocer el agente valorante, que es ese agente cuya concentración conocemos y que vamos a irlo añadiendo poco a poco en una bureta. Debemos saber el punto final, que es el momento en el cual visualizamos o detectamos el punto de equivalencia de la reacción volumétrica. Y un indicador, que es una sustancia o una técnica que visualiza o detecta el punto final de esa equivalencia. Entonces, ¿en qué se fundamenta esto? En que número uno, la reacción volumétrica debe ser completa y estequiométrica, es decir, ¿se acuerdan ustedes de eso que llamaban balanceo al tanteo de las reacciones químicas o balanceo estequiométrico? Entonces, donde hay conservación de la masa, por ejemplo. Yo no me acuerdo, profe. La verdad que no me acuerdo. Bueno, esto lo que te dice fundamentalmente es que si tú en una reacción química, cuando ingresa, por ejemplo, para tener, por ejemplo, agua, tú ingresas dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, al final tú vas a tener que la sustancia compuesta va a tener dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. O sea, es la ley de la conservación de la masa. Entonces, tú tienes una serie de elementos que ingresan en la reacción. Esos elementos se combinan para formar una sustancia nueva. Entonces, al haber conservación de la masa, quiere decir que la masa al final es igual a la masa, o sea, la masa que al final de la reacción es igual a la misma masa al inicio de la reacción. Eso es lo que quiere decir el balanceo estequiométrico. Entonces, el volumen de la solución de analito, que es la sustancia a valorar, debe ser fácilmente manejable. Es decir, que tenemos que utilizar, por ejemplo, los instrumentos adecuados de medición que se utilizaban o que se utilizan en el laboratorio de química, donde tenemos, por ejemplo, los diferentes matraces, las buretas, las pipetas, los cilindros graduados, ese tipo de instrumentos. El valorante, es decir, esa gente cuya reacción, cuya concentración conocemos, se va a adicionar progresivamente, de forma que usted pueda ir midiendo el consumo de ese valorante. El agente valorante se dispone en una bureta, el analito se dispone junto con un indicador en un matraz de Erlenmeyer, que es un matraz que se utiliza para medir, para tomar mediciones de volumen, y tenemos dos tipos de volumetría, la directa y la inversa. En la directa utilizamos el método convencional y en la inversa añades un exceso conocido de valorante y se valora el exceso por retroceso. Entonces, ¿qué instrumentos utilizamos? ¿Qué es donde encaja aquí la metrología? Pues aquí tenemos fundamentalmente material de laboratorio de química, instrumentos de laboratorio, donde tenemos, por ejemplo, las pipetas, que son unos cilindros pequeñitos que te sirven para medir el volumen de muestra. Tenemos también las buretas, esos también instrumentos de medición, los matraces,
que habían, por ejemplo, matraces de Erlenmeyer y matraces redondos, los aforados, que eran, por ejemplo, que llamaban balón, y los agitadores. Y los agitadores, la misión es facilitar que exista homogeneidad en toda la relación volumétrica. Y vamos a ver un poco acá los instrumentos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, el matraz de Erlenmeyer. Vamos a darle un poquito de zoom. Es ese matraz así que parece un cono truncado y que tiene diferentes graduaciones. Cuando usted alcanza una graduación, quiere decir que usted tiene esa cantidad de sustancia. Fíjense que, por ejemplo, y bueno, aquí tienes acá el agitador magnético, que ese agitador es el que te hace que esa mezcla sea homogénea. Y la bureta, que digamos que es un cilindro que te sirve para dosificar. La diferencia entre bureta y pipeta es que las buretas pueden ser que tú la acciones con los dedos, mientras que las buretas tienen una llave que tú vas a ir ajustando. Entonces, cuando, por ejemplo, se desea calibrar que los matraces realmente contengan el volumen que indican en sus respectivas grabaciones, se calibran. Y ellos, para hacer esa calibración, ellos tienen que ver cuáles son las especificaciones del matraz. Porque, por ejemplo, el matraz te dice, este matraz tiene estas especificaciones del material y tiene que ser calibrado con agua a tantos grados Celsius. Entonces, en el laboratorio, si quieren repetir y verificar que la medición sea correcta, agarran el agua a las condiciones indicadas de temperatura, porque la densidad del agua varía con la temperatura, por ejemplo. Entonces, tenemos acá pipetas graduadas, que son esas pipetas que tienen diferentes, no escalas, sino diferentes marcaciones para medir diferentes volúmenes o diferentes unidades de capacidad. Hay unas que son aforadas, que solamente es para una medida. Por ejemplo, una pipeta de 100 mililitros solamente tiene una sola marca, y esa marca va a indicar 100 mililitros, mientras que la graduada puede ir desde 0 hasta 100, 0, 10, 20 o 0, 5, 10, así sucesivamente. Hay probetas o cilindros graduados, que son esos cilindros típicos de laboratorio, que también tienen diferentes graduaciones para medir diferentes cantidades de líquido. Hay la bureta, que ya la vimos anteriormente, que era la que tenía la válvula para ir descargando la cantidad que uno iba necesitando. Y hay entonces esos instrumentos que son diseñados para contener sustancias. Tenemos el matraz de Erlenmeyer, que es el que ya vimos, que parece como un volcán. El vaso de precipitado, que también tiene sus graduaciones, y el matraz aforado, que solamente tiene una medición. Por ejemplo, un matraz de 500 mililitros solamente tiene una marca que indica 500 mililitros. Aquí los tenemos. Aquí tenemos la probeta o cilindro graduado. Aquí tenemos el matraz de Erlenmeyer, que ya lo habíamos mostrado. El vaso es precipitado y una pipeta graduada. Por ejemplo, no sé ahora, pero había muchos goteros. Es una pipeta. Lo que pasa es que, porque es el principio de la pipeta, usted tiene acá como una suerte de chupón, es como una suerte. Y usted lo llena y usted va soltando las gotas por gota. Así más o menos funciona la pipeta. Hay unas pipetas que son de absorción, que usted succiona como si fuera un carrizo hasta llegar a la marca que usted desea. Hay una que son automáticas. Aquí tenemos el matraz aforado, que es el que yo les comenté, que tiene una sola marcación. Por ejemplo, este es de 250, y cuando la cantidad de líquido coincide con esta línea, es que usted midió 250. Aquí tenemos la bureta, la pipeta aforada y la automática, que la automática tiene como un pistón que usted va hasta llegar a la cantidad deseada del líquido. En la termometría nos enfocamos en la medición de la temperatura de los cuerpos. Utilizamos termómetros. Y aquí hay que hacer una distinción entre lo que es calor y lo que es temperatura. Y que un ingeniero confunda calor con temperatura, mire, de verdad que no se justifica.
Y no se justifica confundir calor con temperatura porque son dos cosas diferentes. Coloquialmente uno dice hace mucho calor, ciertamente, pero lo que hay es un incremento de la temperatura, porque es lo que uno mide en el termómetro: 27 grados, 28 grados, 30 grados. Por ejemplo, ahorita, según el termómetro que tengo acá a la mano, vamos a ver cuánto indica. Me sale ahorita. Vamos a ver. No sé, no tengo ese dato aquí a mano de temperatura. Entonces, lo que medimos es la temperatura, porque la temperatura es una magnitud que se mide en grados Celsius, se mide en Kelvin o se mide en Fahrenheit. Recordando que el Celsius es la unidad de medida de temperatura en el sistema internacional, que Kelvin es la unidad de temperatura absoluta que se usa, por ejemplo, en termodinámica, y que el Fahrenheit es la unidad de temperatura en el sistema británico de unidades. Recordando además que el agua, cuando estamos a nivel del mar, hierve a 100 grados Celsius y se congela a 0. Pero cuando no estamos a nivel del mar, los valores de ebullición del agua difieren de los valores a nivel del mar. Es decir, mientras más alto estemos nosotros, la presión atmosférica va a ser más baja y por ende la temperatura de ebullición del agua, que es lo que se conoce en termodinámica como la temperatura de saturación, va a cambiar también. ¿Estamos? Sí, ¿Sí o entendí. no? Muy bien. Entonces, en la escala Celsius, el 0, denme un segundo. En la escala Celsius, 0 corresponde al punto de fusión del agua a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar. Por ejemplo, en Panamá podemos considerar que el agua se congela a 0 grados Celsius y el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces es la escala Celsius o escala centígrada. En la escala Fahrenheit se utilizó agua de mar. Y el agua de mar tiene comportamiento diferente al agua dulce. Entonces, en la escala Fahrenheit, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit, que es el equivalente a 100 grados Celsius, y se congela a 32 grados Celsius, a 32 grados Fahrenheit, que es el equivalente a 0 grados Celsius. Entonces todavía uno ve por allí que miden, sobre todo en los Estados Unidos, miden con Fahrenheit. Y acá todavía, como nos llegan equipos que vienen en inglés, vemos que, por ejemplo, los aire acondicionados, la temperatura en grados Fahrenheit. Pero la temperatura en el sistema internacional es el Celsius, conocido también anteriormente como grado centígrado. Pero el nombre correcto, el nombre oficial es el grado Celsius. Y el Kelvin, que indica la temperatura absoluta, es el que se utiliza en termodinámica. Y es el que ustedes utilizaban, por ejemplo, cuando veían física y utilizaban la ecuación de los gases ideales. ¿Se acuerdan? En alguna oportunidad lo vieron. Esa es la escala que se utiliza ahí, el Kelvin. Y bueno, la escala Rankine, que es la escala termodinámica, pero que se utiliza en el sistema británico. Entonces ya sabemos que la temperatura es un escalar, es un número. Y la temperatura te puede servir a ti, más o menos, no tan cierto, pero sí más o menos. La temperatura guarda una correlación con la energía, cantidad de energía molecular, energía interna. Entonces, a medida que usted le incrementa la temperatura a un líquido, su energía va a incrementarse. Lo mismo pasa con los gases. ¿Y eso por qué? Porque a medida que porque cuando sucede, cuando se incrementa la temperatura, lo que está ocurriendo es que el líquido está ganando energía y esa energía viene en forma de calor. Entonces, el calor es una forma de energía que va de un cuerpo a otro cuando hay una diferencia de temperaturas. Y va entonces
de la fuente más caliente hacia la fuente fría. Por ejemplo, cuando uno se quiere, cuando hay un día muy caluroso y uno llega a la casa, y típico que uno llega a la casa y no hay agua fría, entonces uno coge unos cubitos de hielo del congelador y el agua se enfría. Pero realmente lo que está sucediendo allí es que el agua está a una temperatura mayor que el hielo. Por tanto, hay una transferencia de calor desde el agua que está en forma de líquida hasta el hielo. Y entonces llega un momento en que se establece una temperatura de equilibrio que es 0 grados Celsius. En esa temperatura de 0 grados Celsius coexiste el hielo con el agua líquida. Entonces uno ve que, por ejemplo, puede tener, si no es mucho hielo, el hielo puede estar flotando en el líquido. ¿Y por qué el hielo flota en el agua líquida? Pregunto yo ahora. Porque es menos denso que el agua. Exactamente. Y si vieron alguna vez la película Titanic, se preguntarán ustedes cómo es que esos bloques de hielo flotan en el mar. Justamente por eso. La densidad del hielo es más baja que la del agua. ¿Y eso por qué? Porque el agua es el único líquido que cuando se congela se expande. Y quien alguna vez hizo el experimento de meter una botella de vidrio en el congelador y la botella estaba llena, verá que la botella se revienta. ¿Eso por qué? Porque si se conserva la masa y el volumen se incrementa, como la densidad se define como masa entre volumen, al incrementarse el volumen y mantener la masa, la densidad cae. Entonces, en consecuencia, por eso es que el hielo puede flotar en el agua y por eso que entonces en la película Titanic vimos que el barco se hundió cuando chocó contra un témpano de hielo o iceberg, como le dicen en inglés. Entonces, el agua se congela de arriba hacia abajo en los ríos y en los lagos, en los países que tienen las 4 estaciones, y eso permite que la flora y la fauna acuática permanezca intacta cuando viene el periodo de congelamiento. Entonces, ustedes ven también en las películas que salen los niños a esquiar en los ríos que están congelados, y si quieren pescar tienen que romper el hielo y pues tirar una caña y pescan porque se congela en una capa y todo el fondo está normal como si nada y los pececitos, las algas y todo lo demás sobrevive a la temporada de invierno. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de termómetros. Los más clásicos son estos termómetros de mercurio que están acá. Acá tenemos ya los termómetros digitales, estos termómetros que concentran una señal como un puntico infrarrojo y te dan la temperatura a ese punto. Tenemos, por ejemplo, termómetros de uso instrumentación, por ejemplo, que te indican digitales y todo eso. Y aquí está, en este recuadro que tenemos acá, los termómetros utilizados en la industria que también son de diferentes tipos. Entonces vamos a ver por qué hay un tipo de termómetro y de otro. Cuando estábamos pequeños, nosotros, que nos daba fiebre, lo más probable era que nuestra mamá nos colocara un termómetro de mercurio en la boca. Que son estos tipos de termómetros que tenemos acá. Estos son termómetros muy antiguos que colocaban en las casas, en las empresas, para saber la temperatura ambiente. Ventajas y desventajas del termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio es uno de los mejores termómetros que han existido. ¿Y por qué? Porque su principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un termómetro de mercurio es que el mercurio es un metal líquido. Y siendo un metal líquido, se comporta como un metal solamente que está en forma líquida. Entonces, al ser un metal, su temperatura, cuando hay cambio en su temperatura, implica cambio. Ahí implica lo que se llama la dilatación. Entonces, cambio en su longitud. Entonces, cuando el termómetro de mercurio, cuando la temperatura aumenta, se mueve el dial, se mueve en ese indicador, en esa escala, y se mueve porque el mercurio se está expandiendo por el principio de dilatación térmica. Y cuando la temperatura baja, hay contracción térmica y por ende el termómetro la escala desciende un poco.
Entonces, este es muy exacto, muy preciso. Es excelente este termómetro. Pero, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de tener un termómetro de mercurio? Ventaja es que los principios básicos no fallan. Es su principal ventaja. Desventaja, si se rompe el mercurio escapa, el mercurio es un material que es tóxico, un material que es muy tóxico. Número 2, hay errores también de apreciación, porque generalmente son unas rayitas allí, si uno no tiene vista, si uno no se coloca el termómetro en la posición adecuada, puede tener una lectura equivocada. Y la otra, tal vez la más importante, es que el termómetro de mercurio nos sirve para efectos de instrumentación y control, que es una de las cosas que son fundamentales en este curso de metrología. Pero aquí vemos metrología y hay que medir bien, ciertamente, pero ¿para qué? Bueno, hay que medir bien las variables con los instrumentos adecuados, con instrumentos que estén calibrados para poder controlar variables industriales y que esas variables industriales se mantengan dentro de una norma establecida o un estándar. Y de allí de eso viene entonces lo que es cumplimiento de especificaciones. Y cuando hay cumplimiento de especificaciones, quiere decir que un producto entre lote y lote va a tener las mismas características. Y cuando hay entonces ese cumplimiento de características, hay lo que se llama calidad. Es cumplimiento de una serie de especificaciones. Y cuando hay calidad y todo lo demás, después empalma con la materia que acaban de ver, que es propiedad industrial. ¿Por qué? Porque uno de los temas que están por allí implícitos en propiedad industrial, que algunas veces lo dan el ejemplo, otras veces no, todo depende de cómo imparta la materia cada profesor, existen unos conceptos que son formas de propiedad y que a la vez se convierten en marcas colectivas desde el punto de vista de marketing, marcas colectivas o marcas cobija. Y esas marcas se convierten en un indicador de calidad del producto. Entonces, por ejemplo, cuando una persona compra una botella de vino y es un vino de cierto costo, puede ser que nos consigamos que diga DO o DOP o DOC. Y eso significa denominación de origen o denominación de origen protegida o denominación de origen controlada. Y quiere decir entonces que ese vino cumple con una serie de especificaciones y por tanto, al cumplir una serie de especificaciones, tiene una calidad que ya está definida. Pero entonces, como cumplir todas esas especificaciones muchas veces requiere mucha inversión y mucho dinero, se convierte en una forma de protección para los productos. Y eso se aplica mucho en Europa, que fueron los que inventaron las denominaciones de origen y también inventaron las indicaciones geográficas protegidas para defenderse de la competencia industrializada. Entonces, los pequeños viñedos españoles, franceses, italianos, tienen sus denominaciones de origen para protegerse de los grandes viñedos del sur de California y del sur y del norte de California, que son viñedos gigantescos y que por supuesto producen otro tipo de vino, pero que no es el mismo vino que el vino que se produce en Europa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los productores de queso. No es lo mismo, por ejemplo, producir queso como produce Nestlé aquí en Panamá, que hay una planta ahí en Natá, que producir queso en una empresa pequeña que tiene unas pocas vacas lecheras y que hace su ordeño a mano y que el proceso es manual. Al ser un proceso artesanal, es imposible que compita contra una multinacional como Nestlé. Por tanto, necesita una forma de protección del producto y a la vez garantizar la calidad. Entonces se vuelve entonces la denominación de origen, más allá de un concepto de propiedad intelectual, propiedad industrial, se vuelve también una garantía de calidad para que el consumidor sepa que ese producto cumple con una serie de especificaciones. Y cuando le estampan a un producto ese sello, quiere decir que ese productor ha pasado un examen bien riguroso para poder obtener ese sello en su paquete o en base de su producto. Entonces, como no podemos utilizar el termómetro de mercurio, porque el termómetro de mercurio solamente te permite leer y más nada, es que se han inventado otros dispositivos como los termopozos
o los PT100 que se basan en otro principio. Se basan, por ejemplo, los termopozos y los PT100 o termocuplas, como le llaman en genérico, en propiedades eléctricas. Por ejemplo, el voltaje, un cambio en el voltaje está relacionado con un cambio en la temperatura, que un cambio en la resistencia está relacionado con un cambio en la temperatura. Y como eso es mucho más fácil de medir, esa señal eléctrica yo la puedo convertir en una señal digital o analógica. Y esa señal me puede servir para alimentar un controlador de temperatura. Una vez que yo alimento ese controlador de temperatura, lo que se hace es comparar la medida real contra el valor nominal, que es lo que llaman coloquialmente la temperatura de seteo, o temperatura programada, o temperatura nominal, que es la denominación correcta, contra la temperatura nominal que tiene que tener ese proceso, y usted establece un rango de error o un margen de error, de tal manera que si, por ejemplo, usted establece que la temperatura es 90, usted puede tener 90,1, 89,9, de acuerdo a lo que usted quiera y de acuerdo a las exigencias de su producto. Si usted se da cuenta que 89,9 a 90,1 no hay problema y no hay cambio en la especificación del producto, usted maneja eso. Y eso le va a permitir a su vez que usted apague, por ejemplo, una resistencia y por ende usted ahorre energía, que usted encienda o apague un ventilador o que usted baje la llama, por ejemplo, de gas de un calentador y por ende usted disminuya el consumo de gas. Sí, eso con respecto a lo que es este tipo de termómetros. Este tipo de termómetros que están acá son los que utilizan, por ejemplo, para hacer inspecciones también muy puntuales. En refrigeración utilizan mucho estas pistolas. Vamos a ver, entonces lo apuntan a la salida del aire acondicionado para saber si la temperatura del aire a la salida es lo adecuado. Con respecto a la masa, que es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo, tenemos que se mide con las balanzas y hay diferentes tipos de balanzas. Esta es una de las balanzas más antiguas que tiene dos platos. Y esta es una balanza, por ejemplo, usada en la industria farmacéutica, que tienen que ser muy precisas y tienen que ser inmunes, digamos, a los efectos del aire de los alrededores. ¿Y eso por qué? Porque en los productos farmacéuticos es sumamente importante que las cantidades sean bien precisas, porque, por ejemplo, en el caso del paracetamol o el Panadol, que es el nombre comercial que ustedes conocen acá en Panamá, del acetaminofén o paracetamol, la dosis que uno consigue en el mercado es de 500 o 650 miligramos. 500 es el simple y 650 es el forte, por ejemplo. Si el de 500 tiene 490, ya no presta el efecto, en efecto necesario como antipirético y como calmante de los dolores de cabeza. Si el de 650 no tiene esa concentración adecuada, las personas que tienen cierto peso no les va a hacer nada y no va a funcionar como antipirético y tampoco va a funcionar para bajarles el dolor de cabeza cuando ese sea el caso. Entonces, en la industria farmacéutica es bien importante. Por otra parte, hay otros tipos de balanzas también, de todo tipo. Usted consigue de balanzas bueno, hasta las balanzas industriales, por ejemplo, que son las que utilizan en los puertos para saber cuánto es la cantidad de grano, de cereales que tiene un camión en su carga. De eso, mira, hay cualquier cantidad de balanzas. Y tanto estas balanzas que son de laboratorio, como estas que están acá, como las balanzas industriales, como las balanzas camioneras o básculas camioneras, se deben calibrar para saber si realmente están midiendo lo que dicen medir. Y para calibrarlas se utilizan los patrones de calibración de los cuales conversamos la clase pasada, recordando que el patrón de trabajo que puede tener una industria
tiene que ser, por ejemplo, calibrado con el patrón de una empresa certificadora, cuyos patrones, a su vez, tienen que ser certificados, qué sé yo, por metodología legal. Y metodología legal, a su vez, tiene que cumplir con una cadena que nos va a llevar hasta el patrón mundial, que es el que reposa en Sèvres, cerca de París. Entonces, es muy importante este tema de la calibración, como estuvimos conversando un poco la semana pasada. Entonces, hay que distinguir también lo que es la masa y el peso, recordando que la masa es una magnitud que indica la cantidad de materia y que el peso es una fuerza. Entonces, por eso es que decían que una persona es más pesada en la Tierra que en la Luna, efectivamente, porque la diferencia, mientras la gravedad en la Tierra es de 9,8, que uno lo redondea a 10, en la Luna es aproximadamente 1,6. Por tanto, una persona es más pesada en la Tierra que en Marte, aun cuando la masa sea constante. Entonces, la gente que quiere bajar de peso, lo que tiene que hacer es que se embarque en un viaje a la Luna y por tanto baja considerablemente de peso, más no de masa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda hasta ahora? Todo bien, profe. Una pregunta, ¿ya han conformado los diferentes equipos de trabajo? Porque ya es tiempo de irles asignando las actividades que hay que hacer en grupo, comenzando con la charla. Sí, profe, estamos pendientes de enviárselo por Moodle, ¿verdad? Muy bien, por Moodle, y también me lo escriben al correo que les estoy copiando acá, para ir entonces haciendo la asignación de los temas de la charla. Recuerden que son grupos de 4 o 5 personas cuando mucho. Vamos a ver cuántos alumnos tenemos ahorita en esta asignatura. Que por cierto que les comenté que iba a ir actualizando el módulo 2 y no lo pude hacer. Estoy buscando la lista oficial acá de alumnos acá en Moodle. Y me dice que son 21, de tal manera que podemos tener entonces, bueno, pero hay varios que están suspendidos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 personas suspendidas, entonces tengo 16 alumnos en total, de tal manera que podemos tener grupos de 4. Entonces, me comparten entonces la información para irles asignando las exposiciones y que vayamos haciendo las evaluaciones correspondientes. La próxima clase es presencial. Es más, a menos que indique lo contrario, vamos a tener de ahora en adelante todas las clases presenciales. Yo les había comentado que esta clase antecede a la clase que yo dicto de termodinámica. Entonces, por eso, como las clases termodinámicas son presenciales, a menos que se diga lo contrario, estas clases son presenciales, a menos que se digan lo contrario. Entonces, a partir de ya de la próxima clase vamos a tener todo presencial, de tal manera que la charla, las evaluaciones y todo eso va a ser presencial. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No, profe, ya le mando la información Perfecto. Perfecto, me comparten la información de los grupos para ir asignando entonces los temas de la charla. Vamos a comenzar las charlas con diferentes dispositivos de medición que se utilizan en la metrología industrial y la metrología pues, científica. Esos dispositivos son, por ejemplo, multímetros, son instrumentos de diferentes instrumentos de medición de longitudes como las cintas métricas, los medidores láser, los vernier y así sucesivamente. Entonces, bueno, estando de acuerdo en todo esto, vamos a concluir por el día de hoy. Voy a dar por finalizada la clase y entonces nos veríamos el próximo jueves allá en la universidad de forma presencial. Así que me despido de ustedes y que tengan entonces una feliz noche. Buenas noches, profe. Gracias, profesor, igualmente. A su orden. Feliz noche para todos.